La dosimasia de hipótesis significa que yo, a lo que yo proponga, le voy a hacer un test, digamos, de prueba, y mediante los resultados del test de hipótesis voy a poder afirmar o rechazar algo que estoy proponiendo. No sé, por ejemplo, si dicen que con un sistema, por ejemplo, supongamos que ustedes van a hacer una tesis para automatizar el proceso de producción, me estoy inventando algo. Y ustedes afirman que con el sistema el proceso de producción se va a agilizar en tanto por ciento o en tantos días va a disminuir el tiempo o el proceso de producción de algún producto va a disminuir en tiempo cuando se aplique cierta tecnología o cierta automatización del proceso que ustedes proponen. Entonces, una de las hipótesis va a ser que lo que ustedes proponen sí va a afectar a la producción o no va a afectar a la producción. Entonces, para eso voy a realizar cálculos matemáticos, estadísticos, donde yo tengo que demostrar eso de que es así, ¿ya? Entonces, la dosimasia de hipótesis, dosimasia, así en términos de definición como palabra, significa ensayo o prueba, y la hipótesis viene a ser una proposición, es una proposición que yo asumo, se puede decir, o que presumo que así es, digamos. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, antes de entrar a hablar de esto, vamos a recordar que la estadística está dividida en dos grandes grupos, podemos decir. Y al inicio yo le dije que la estadística yo la enfocaba desde un punto de vista de la ingeniería, desde el lado más técnico, se puede decir, no tanto desde la parte teórica, porque al final la teoría es interesante, bonita saber, pero lo que más interesa es saber aplicarla, ¿no? Entonces, por eso que yo no comparto mucho que se aprendan de memoria la fórmula, porque uno se olvida, no recuerda, o, o para eso está la literatura, para poder recurrir y revisar una fórmula, cómo se hace. Entonces, desde el punto de vista técnico, podemos decir que la estadística se divide en dos grupos, que es la estadística descriptiva, que es esto de acá, y la estadística inferencial, que es esto. Y la descriptiva me sirve para resumir datos o para resumir un estudio, algo. Y la inferencial la utilizo para generalizar. ¿A ustedes cuando alguien entra no le aparece para aceptarlo o solo siempre tengo que aceptarlo yo nomás? Solo a usted. Bueno, entonces decíamos que la estadística descriptiva sirve para resumir los datos que yo analizo. Para eso tengo el promedio, la media, tengo la desviación estándar, la varianza, son datos que me resumen sobre algo que yo estudio, la media de la edad y esas cosas. En cambio, la inferencia estadística me sirve para generalizar, es decir, donde yo hago un análisis, un estudio de algo, pero como no puedo estudiar a todo, a una población,
agarro una muestra, como les decía, y en base a esa muestra yo hago ciertos análisis, determino valores y en base a esos valores yo generalizo para toda la población. Como les vengo diciendo, si hacemos un estudio de las preferencias de música, por ejemplo, o de ritmos musicales para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación, yo no voy a estudiar a todos. Voy a agarrar una muestra y voy a determinar algún resultado y en base a ese resultado voy a generalizar para toda la facultad, digamos, que vendría a ser mi población. Entonces, valga la pena para recordar que así está dividida la estadística. Ahora, en la parte derecha, que esto de acá es la estadística inferencial, podemos subdividir en dos partes: la estimación y la parte del test de hipótesis, en la inferencial. ¿Está bien? Entonces decimos que esta parte, esta cajita de la estimación, yo utilizo herramientas a valorar parámetros poblacionales a partir de una muestra, por ejemplo. Estimo datos como, por ejemplo, el promedio, la varianza, la proporción, etcétera. Valores o parámetros poblacionales que ya hemos visto algo nosotros antes. Entonces, en esta cajita, en esta parte, está la parte de inferencia se divide en dos, que es la estimación y el test de hipótesis. ¿Está bien? Y como les decía, que cuando uno estima datos, decíamos que la inferencia estadística servía para generalizar sobre una población y para eso voy a estimar datos a partir de una muestra. Voy a estudiar alguna variable de la población, pero a partir de una muestra. Y cuando yo estimo, a partir de la muestra, estimo algún valor, algún parámetro poblacional, esas estimaciones están asociadas a errores. Entonces, como yo voy a hacer una inferencia sobre una población, entonces esa inferencia va a estar asociada a un error y a un nivel de confianza, se puede decir, del dato que voy a obtener. Y el nivel de confianza va a estar determinado tal vez por el número de elementos que tengo en mi muestra y el nivel de confianza que yo elija determinar para calcular un valor o un parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces, mientras mayor nivel de confianza, ¿cómo se puede decir? Mientras menos error tenga mi resultado, entonces el valor que yo obtenga va a ser más verdadero, se puede decir, y ese valor va a estar determinado por la cantidad de elementos que va a tener mi muestra. Obviamente, mientras menos elementos tenga en la muestra, mayor, tal vez voy a tener más incertidumbre. ¿Ya? Entonces, uno de los desafíos principales de las herramientas de estimación es evaluar el error de estimación, el error que voy a cometer. Ya, porque mientras menor sea ese error, mi valor va a ser más
exacto o va a ser más verdadero, se puede decir. Entonces, estamos viendo del lado derecho, que es la inferencia estadística, estamos viendo una parte que es la estimación. ¿Y qué es lo que estima? Por ejemplo, valores, parámetros poblacionales como la media, la desviación estándar o desviación típica, etc. ¿Está bien? Entonces, para recalcar que la estimación, al yo afirmar algo, puedo cometer errores y el desafío está en evaluar ese error de estimación, ¿no? Entonces, cuando hay elecciones, por ejemplo, hay como una competencia entre las consultoras que hacen estimaciones de resultados, porque obviamente la que más se acerca al verdadero resultado va a haber mayor confianza, se puede decir, sobre esa consultora, ¿no? Entonces, es por eso que el error lo estudian y lo analizan y tratan de que las muestras sean representativas y de que las encuestas que se realizan sean bien hechas y todas esas cosas. ¿Está bien? Y por otro lado, tenemos la parte del test o la prueba de hipótesis, que está acá, todo esto. Estamos en el lado de la inferencia estadística, entonces decimos que la prueba o test de hipótesis es un método estadístico que permite tomar decisiones sobre una población basándose en los resultados de una muestra. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer la prueba o test de hipótesis? Me permite aceptar o rechazar una hipótesis planteada en una investigación. El hecho, cuando ustedes hacen un estudio, hagan su tesis, lo que van a hacer es una investigación para hacer su tesis. Y en realidad, por ejemplo, cuando uno hace investigación científica, lo que está haciendo es demostrar algo que yo afirmo. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia personal cuando estaba haciendo la maestría en inteligencia de negocios. En el proyecto de mi tesis, yo escribí que la tendencia en el mercado boliviano, había una tendencia a que las empresas contraten más profesionales en análisis de datos, cientistas de datos, o que sean expertos en ciencia de datos, que manejen Big Data, esas cosas. Pero eso yo lo afirmaba en base a una percepción personal que yo tenía, a una percepción en base a lo que yo veía en las noticias. A una percepción que veía en las vacancias de trabajo. Entonces el docente me dijo, ¿quién lo dice? Me dijo, me puso una observación en la tesis y yo le dije que yo lo decía. No me dijo. Cuando uno afirma algo en cuestiones de investigación científica o en su tesis, si ustedes van a afirmar, tienen que demostrar con un estudio. Es decir, para haber yo afirmado eso, debería haber hecho una encuesta, ir a entrevistar a los de recursos humanos de las empresas y preguntar, por ejemplo, hace cuánto, por qué estaban buscando profesionales en análisis de datos, o desde cuándo se había vuelto una necesidad ese puesto de trabajo, cosas así, y demostrar con datos. Entonces, eso
y tal vez haciendo algún cálculo o alguna prueba de hipótesis, yo tenía que demostrar que en la actualidad sí las empresas estaban más buscando, o sea que como que se habían creado nuevos puestos de trabajo para esa área, para el análisis de datos, la ciencia y la inteligencia artificial, o que las empresas hagan Big Data al interior en base a los datos que manejan, a los datos que tienen en su entorno, a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, el test de hipótesis me sirve para eso. Yo, mediante herramientas o métodos estadísticos, yo voy a aceptar o rechazar algo que yo afirme o que plantee en mi investigación. Y, por ejemplo, ¿ustedes entienden qué es una hipótesis o qué quiere decir? Bueno, una hipótesis, desde una perspectiva simple, es una respuesta anticipada a una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación podría ser, no sé, el nuevo o la automatización del proceso de producción tiene efecto en los tiempos que se realizan para la planificación de la misma, no sé, inventarme algo. Entonces yo voy a responder a eso mediante una hipótesis, algo que voy a asumir antes de que hayan resultados, digamos. Es algo que yo propongo. Entonces uno plantea una hipótesis cuando hay dudas. No planteo hipótesis, no puedo decir Alemania va a ganar 5-1 o 4-1, no sé cuánto ganó a Escocia. Digamos. Yo veo ya los resultados, no puedo decir eso. Sería una hipótesis si antes que jueguen, yo diría el resultado va a ser favorable a Alemania. Estoy respondiendo algo antes de que ocurra, digamos. Obviamente afirmo algo porque yo creo que así debe ser, porque voy a estudiar, porque manejo información de que así es, entonces tengo que demostrarlo. En el ámbito de la investigación científica, yo no puedo afirmar algo así alegremente, tengo que demostrarlo. ¿Está bien? Y una investigación científica se refiere, por ejemplo, el hacer una tesis, el escribir o estudiar algo, por ejemplo, decir, no sé, en el nuevo sistema educativo, los alumnos con la tecnología que existe son más o se desarrollan más o investigan más porque tienen acceso a la información, podría decir algo. Entonces yo tengo que demostrar eso si estoy afirmando. Eso es una investigación científica. Y para demostrar, tengo que, uno, revisar si hay otros estudios parecidos a lo que estoy planteando, compararlo con mis resultados, hacer yo encuestas, ir a los colegios, a las universidades, preguntar cómo estudian, tomar datos. Tengo que hacer una recolección de datos, ¿no? Entonces, yo planteo algo y trato de responder de manera anticipada a eso, y eso es una hipótesis, una respuesta anticipada. Y se recalca una vez más que uno plantea una hipótesis cuando existen dudas. No hay todavía resultados evidentes, existen dudas.
o tal vez estudios paralelos, estudios parecidos, pero algo nuevo, cuando yo planteo algo nuevo, estoy proponiendo, digamos, no voy a proponer algo que ya se ha hecho antes. Y en una investigación científica, o cuando ustedes hagan su tesis, en los resultados que uno ha planteado y espera obtener, van a participar una variable, dos variables. Sabemos que una variable se refiere al estudio de una característica de una población. Entonces yo puedo estudiar, no sé, por ejemplo, podría decir la característica, hablando de la automatización de la producción, mi variable sería la producción de la empresa, digamos, o de eso a lo que yo estoy planteando automatizar. ¿Ya? Si digo que con un nuevo método, o por ejemplo desde el punto de vista de informático, de sistemas que nosotros somos, yo podría proponer, no sé, un sistema de gestión para una empresa de ventas y decir, afirmar que con ese nuevo sistema las ventas van a ser más ágiles, por decir algo. Entonces, eso tengo que demostrarlo. Y para estudiar eso, yo voy a estudiar alguna variable. La variable podría ser las mismas ventas, digamos. O podría ser el tiempo. O puedo manejar dos variables en mi investigación científica. Obviamente, mientras más variables maneje, más complejo se hace mi estudio, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están ahí o se han conectado y se han ido a cenar? Estamos aquí. Todo claro, ingeniero. Bueno. Entonces, la dosimasia de hipótesis, eso es un procedimiento estadístico que utilizamos para tomar decisiones, ¿ya? Sobre una población basándonos en datos de muestra. Entonces, ¿cómo es que formulamos nosotros la hipótesis, digamos? Siempre se formulan en un estudio de investigación o en una investigación, siempre se formulan dos hipótesis. Una que se llama la hipótesis nula, que se representa con H sub 0, y la hipótesis alternativa, que se representa con H sub A o H sub 1, digamos. Entonces, generalmente, cuando uno plantea la hipótesis nula, representa una posición de no efecto o no diferencia. Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo que yo les decía de las ventas, de que yo voy a proponer una tecnología para que las ventas sean más rápidas, el acceso a las ventas por parte de la fuerza de venta de los vendedores sea más rápido, se llegue más rápido al cliente, va a acelerar el proceso, podemos decir, va a ser más rápido. Entonces, mi hipótesis nula va a decir que el sistema que yo propongo no tiene efecto sobre las ventas. Es decir, en la investigación uno demuestra algo, pero de manera indirecta, es decir, no directamente a través de la hipótesis nula, sino a través de la hipótesis alternativa. Generalmente es así, aunque he visto casos en que sí ponen, digamos, yo digo, las ventas van a mejorar con esto, entonces digo, las ventas van a tener un efecto con esta tecnología. He visto en la hipótesis nula. Pero la teoría dice que generalmente la hipótesis nula representa una posición de no efecto o no diferencia, es decir,
con lo que yo propongo, las cosas van a seguir igual, eso estoy diciendo. En cambio, la hipótesis alternativa sí me representa una posición de efecto o diferencia. Sí hay un cambio con lo que propongo. Por ejemplo, dice, el medicamento no tiene efecto sobre la enfermedad. Esa es mi hipótesis nula. Y en la hipótesis alternativa voy a decir, el medicamento tiene un efecto sobre la enfermedad. Entonces, yo como investigador quiero demostrar que sí tiene un efecto lo que estoy proponiendo, ese medicamento que he descubierto sobre alguna enfermedad. A mí me interesa demostrar eso. Yo voy estoy del lado de que el nuevo medicamento sí tiene un efecto, pero al plantear las hipótesis se plantea la hipótesis nula como una posición de no diferencia, como que todo sigue igual, y la hipótesis alternativa en una posición que es realmente lo que yo quiero, de que sí hay diferencia con lo que propongo. ¿Se entiende? ¿O no? Esto, a mí, yo les soy honesto, el tema de las clases virtuales a veces al rato pienso y parezco un loco, digamos, hablándole a una computadora, pero espero que sí estén atendiendo y que si no, si tienen dudas, que me corten porque esto, bueno, más adelante van a ver cuando ya estén en el proceso de su tesis, van a tener que estudiar metodología de la investigación y esas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia en la formulación de la hipótesis. Para resumir, la hipótesis nula generalmente representa una posición de no efecto o no diferencia, y la hipótesis alternativa es lo que realmente el investigador quiere demostrar y representa una posición de cambio o de efecto o de diferencia. Ahora, cuando uno plantea hipótesis, puede cometer errores, como digo, de estimación, y hay dos tipos de errores. Error de tipo 1, que está relacionado con el nivel de significancia, que es el alfa, digamos, y ¿a qué se refieren esos errores? Por ejemplo, a rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, en este ejemplo, yo podría decir, el medicamento sí tiene un efecto cuando en realidad no lo tiene, digamos. Podría cometer ese error, a eso se refiere. Un falso positivo se refiere a que yo crea que, en este caso, igual lo mismo que por ejemplo, podría ser que yo diga que el medicamento no tiene efecto, que me salió falso, pero o al revés, que sí tiene efecto, pero en realidad no, digamos. A eso se refiere falsos positivos. Ustedes, no sé si han llevado en el tema de seguridad de la información, a veces los hackers utilizan esto para hacer creer que algo que está bien cuando en realidad no. Los ping, por ejemplo, ¿no? Y probabilidad de cometer este error es el nivel de significación. ¿Se acuerdan que el nivel de significación se refiere es el alfa? Ya lo puse 2 veces. El alfa, si yo digo con un nivel de confianza del 95%, esto era
ese era el 1 menos alfa, igual. Entonces, el alfa era a 1 menos el 0,95, que es el 95%, y el alfa vendría a ser 0,05. A este alfa se refiere el nivel de significancia, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de cometer el error, obviamente, es el nivel de significancia, es el 5%. Es decir, si yo estoy trabajando con un nivel de significancia del 5%, quiere decir que esa estimación que estoy obteniendo tiene un nivel de confianza del 95%. ¿Me entienden? Entonces, en otras palabras, el nivel de significancia vendría a ser el error, el porcentaje de que esa estimación no sea correcta, digamos. ¿Me entienden? Si yo digo algo, afirmo algo y que tiene un nivel de confianza del 95%, obviamente la probabilidad de error está, o que se cometa un error está en el 5% de la diferencia. ¿Me entienden? Y hay otro error de tipo B, que es el de tipo beta, de tipo 2, que se refiere a no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es verdadera y cuando hayan falsos negativos, digamos. Que yo tome algo que me salió negativo y cuando en realidad es positivo. Entonces, un ejemplo de error de tipo 1 es diagnosticar una enfermedad cuando el paciente está sano, y de tipo 2 sería no diagnosticar una enfermedad cuando el paciente está enfermo. Un ejemplo. Bueno, acá otra vez habla que del nivel de significación es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, es la diferencia entre el 1 menos el nivel de confianza. Ese es el nivel de significación. Generalmente se utilizan dos niveles, el de 5% y el del 1%. Si digo un nivel de significación del 1%, ¿cuánto es mi nivel de confianza? Aquí vamos a ver si están atentos o no. ¿Siguen ahí o se han ido? Estamos, Inge. A ver, ¿quién se anima a decir si digo un nivel de significancia o el nivel de error del 1%, cuánto es mi nivel de confianza? Josué Vázquez Flores, a ver. Franco Gerardo. Inge, el 99. Eso, el 99%. ¿Por qué? Porque hacemos la resta, bueno. Yo digo el nivel de confianza del 99%. Entonces, este 99% es igual al 1 menos alfa, es el 99%. En ese sentido, el alfa va a ser a 1 menos 99 por 0,99. Y esto me va a dar 0,01, que es el 1%. Estoy despejando aquí la fórmula y me queda así, el 1 menos alfa. Inge, Dejó de compartir, Inge. ¿Cómo? Dejó de compartir su pantalla, Inge. Ah, perdón.
Les decía que el nivel, el 1%, ¿de dónde salía? Como dijo su compañero, si yo pregunto algo y digo con un nivel de confianza del 99%, esto significa, este 99% ¿a qué equivale? Es el 1 menos alfa, es ese 99%. Esto es el 99%. Entonces, si yo quiero saber el alfa, que es mi nivel de significancia o el nivel de error, yo voy a despejar eso. Pero a ver, vamos a hacer toda la despejada, digo así, menos alfa es igual a 0,99, voy a poner. Este 1 que está acá en positivo va a pasar a restar. Como esto está en negativo, yo puedo multiplicar por menos 1. Cuando yo multiplico por menos 1 y afecto a ambos lados de la ecuación, entonces no tiene un, como se dice, no tiene un efecto, digamos. Entonces, menos por menos más alfa, aquí está bien, menos por más menos 0,99, menos por menos más 1. Entonces, esto, acomodándolo bien, sería 1 menos 0,99. Y esto vendría a ser al 0,01%. Entonces, cuando manejo el 1% del nivel de significancia o el nivel de error, significa que estoy trabajando con un nivel de confianza del 99%. Ahora, el nivel de significancia me define el umbral para decidir si una observación es estadísticamente significativa. Después vamos a hacer ejercicios nosotros en clase sobre estos temas. Por ahora estamos viendo la parte teórica. Entonces, que es lo que estamos viendo ya. Entonces, hay también otro valor que se calcula, que es el valor P o P-value, que es la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Esto quiere decir que el valor P me va a determinar si una hipótesis, si se acepta o se rechaza una hipótesis. Eso me va a determinar. Vamos a hacer ejercicios sobre este tema, esto, cómo se calcula y todo. Entonces tengo, ¿qué métodos utilizo para hacer las pruebas de hipótesis? Nosotros ya hemos visto varios en la anterior unidad, cuando se desconoce la media y todo. Están las pruebas Z, que se utiliza cuando la desviación estándar de la población es conocida y el tamaño de la muestra es grande, n igual a 30. Hay una fórmula para eso, que nosotros ya la conocemos, la vamos a recordar cómo se calcula el valor Z. Después tenemos las pruebas de T-Student, que esa se utiliza cuando las muestras son pequeñas. En las pruebas Z, cuando las muestras son grandes y se conoce la población estándar, digo, la desviación estándar, yo puedo utilizar la tabla de la distribución normal para resolver eso, ¿no? En cambio, cuando tengo muestras pequeñas, menor a 30, entonces utilizo la distribución T-Student, que para eso también tiene su propia tabla y tiene su propia forma de calcular mediante los grados de libertad. Generalmente los grados de libertad, si tengo que hacer una prueba T-Student, los grados de libertad va a ser n menos 1
y con ese valor voy a ir a buscar en la tabla de t-student. Y lo que uno obtiene es el valor crítico, se llama, ¿no? Y después tenemos las pruebas de chi cuadrado, que igual vamos a practicar cómo se calculan esas pruebas, que son para cuando se estudian variables categóricas, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahora, ¿cuál es el proceso de prueba de la hipótesis? Primero tenemos que formular las hipótesis definiendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ese es el primer paso. Obviamente tengo que saber mi problema de investigación, la pregunta de investigación, y en base a la investigación que yo realice voy a establecer mis dos hipótesis. Recordemos una vez más que la hipótesis nula siempre se refiere a que no hay cambio con lo que estoy proponiendo, y la hipótesis alternativa, que es la que a mí me interesa como investigador, es donde yo digo que va a haber un cambio con mi propuesta. Luego tengo que seleccionar el nivel de significancia. Al hablar del nivel de significancia estoy hablando del nivel de confianza también. Generalmente es el 0,05, pero dependiendo de mi investigación, voy a definir si va a ser 0,05 o va a ser 0,1, que ahorita no es el objetivo de la materia determinar cuál debo elegir, digamos. Pero sí podemos mencionar después en clase ya ejemplos, digamos, de cómo elegir eso. De ahí tengo que recolectar y analizar los datos. Para recolectar y analizar datos, ustedes saben que hay varias técnicas: entrevistas, encuestas, observación, cuestionario. Entonces, hay diferentes técnicas de recolección de datos. Entonces, a través de esas voy a recolectar y voy a analizar. De ahí hago el cálculo del valor P. Para eso voy a utilizar la distribución normal, la t-student, etcétera, para encontrar el valor P. Y luego tengo que tomar una decisión. Si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula. Y si ese valor P es mayor que el nivel de significancia, se acepta no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, cuando uno rechaza la hipótesis nula, entonces está aceptando que la hipótesis alternativa es verdadera, se cumple. Entonces, cuando uno rechaza una hipótesis, acepta la otra. No son respuestas, son respuestas como excluyentes, se puede decir. Acepto la una y rechazo la otra. Rechazo la otra y acepto la otra. De eso se trata. ¿Ya? Y acá hay, como les decía, esto se recalca, que generalmente cuando se plantea la hipótesis nula, entonces uno asume de que lo que yo estoy planteando no es verdadero, digamos, eso quiere decir. Y el propósito del investigador es poder demostrar lo que se plantea en la hipótesis alternativa. Eso está claro, ¿no?
¿Jóvenes? Señor. Medio que no me convence, che. Bueno, no. Y aquí hay un ejemplo de planteamiento de hipótesis. Por ejemplo, comparar el rendimiento, esto en temas de programación, comparar el rendimiento de dos algoritmos de búsqueda, por ejemplo. Entonces, la hipótesis nula va a decir, no hay diferencia significativa en el tiempo de ejecución promedio entre el algoritmo de búsqueda binaria y el algoritmo de búsqueda lineal. Entonces, yo voy a tener ahí dos promedios y voy a comparar el promedio 1 o la media 1 y la media 2. Entonces, la hipótesis nula me va a decir que son iguales o no hay diferencia. Pero como investigador yo estoy planteando, por ejemplo, un nuevo método y voy a decir por ahí que la búsqueda binaria es más rápida, por decir. Entonces, eso es lo que yo quiero demostrar, pero generalmente en la formulación de la hipótesis, en la nula, como ya dije antes, se plantea la posición o tiene la posición de no efecto o no diferencia, ¿no? Y la hipótesis alternativa sería, hay una diferencia significativa en el tiempo de ejecución promedio entre el algoritmo de búsqueda binaria y el algoritmo de búsqueda lineal. Entonces podría decir que el algoritmo de búsqueda binaria es más rápido. Ese es un ejemplo. Otro, por ejemplo, en seguridad de la información, queremos evaluar la efectividad de un nuevo método de encriptación en comparación con un método tradicional. Y voy a decir en la hipótesis nula que el nuevo método de encriptación no proporciona una mejora significativa en la seguridad comparado con un método tradicional. Entonces la hipótesis nula va a estar, la tasa de éxito de los ataques es la misma para ambos métodos. Igual me atacan, me siguen. No hay diferencia. Y la hipótesis alternativa, que sí me interesa a mí, el nuevo método de encriptación proporciona una mejora significativa en la seguridad comparado con el método tradicional. La tasa de éxito de los ataques es menor para el nuevo método. Esa es mi hipótesis alternativa. Otro ejemplo. Esto con las interfaces de los sistemas, digamos, de pantalla. Puedo decir que comparar la satisfacción del usuario entre dos interfaces de usuario para una aplicación móvil. Hipótesis nula, no hay diferencia significativa en la satisfacción del usuario entre la interfaz A y la interfaz B. Y la hipótesis alternativa va a decir que sí hay una diferencia significativa entre la interfaz A y la interfaz B para los usuarios. Aquí hay otro de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, queremos evaluar la precisión de dos modelos de machine learning en la clasificación de imágenes. Y obviamente en la hipótesis nula voy a decir que no hay diferencia significativa, es decir, que el nuevo modelo no tiene una mejor clasificación que el otro, el anterior. Y en la alternativa sí voy a decir que hay una diferencia significativa en la precisión. Eficiencia en las redes, igual. El rendimiento de una nueva arquitectura, no sé. Después en el tema del desarrollo del software, que hay una mayor productividad y son cosas así. ¿Ya? Entonces, como teoría, eso sería, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. El día lunes vamos a hacer este ejercicio sobre estos temas y sobre los anteriores, igual que todavía han quedado algunos ejemplos por hacer. No sé si tienen alguna consulta, algo.
Bueno. Entonces nos quedamos acá y nos vemos el día lunes. Espero sinceramente que lo de la universidad se arregle pronto, de verdad que es necesario que podamos solucionar esos temas, que lleguen a un buen acuerdo. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ya, nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Buenas noches.